Hola, muy buenas. En este vídeo os vamos a explicar cómo funciona una empresa en contextos de incertidumbre. Para ello vamos a explicar una serie de conceptos, veremos su aplicación económica y concretamente cómo afectan a un plan de marketing. Por mi parte voy a explicar con mi compañero Coque qué es la teoría del principal y el agente. Bueno, esta es una teoría muy interesante porque es una de esas que podemos ver más allá de la economía, o sea, más allá de los libros. Es algo que vemos a diario. Lo que pasa es que no sabemos darle ese nombre. Eh, Primero vamos a identificar qué es un principal y qué es un agente. Un agente es alguien que está contratado para completar los objetivos que le manda, que le impone un principal. Es decir, en nuestro caso, sería un directivo que es contratado por los dueños de una empresa para cumplir una serie de objetivos, ya sea de cuota de mercado, beneficios al final del año, resultados en general, lo que sea. El caso es que la gente sencillamente se limita a hacer lo que le mandan desde arriba, a cumplir lo que le mandan desde arriba. Eh, bueno, entonces, si por un lado tenemos a los dueños de la empresa que lo que quieren es ganar dinero y por otro lado tenemos a los principales, o sea, a los agentes que también quieren ganar dinero, ¿dónde está el problema? Bueno, pues para responder a eso tenemos que hacer una diferenciación entre la empresa pública y la empresa privada. Vamos a empezar con la empresa privada. En el caso de la empresa privada, lo más habitual es que el capital de la empresa esté dividido en acciones que pertenecen a pequeños grupos de accionistas. Entonces, estos pequeños accionistas normalmente tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para poder tomar decisiones porque por lo general no suele haber alguien que tenga una gran participación y pueda actuar sin el consenso de los otros. ¿Esto qué implica? Que si hay un directivo que a alguno de los inversores no le gusta, estos no van a tener capacidad de hacer algo a no ser que entre todos se pongan de acuerdo. Bueno, entonces ahora la gran pregunta, ¿no? O sea, si los inversores lo que quieren es ganar el máximo beneficio y los directivos tienen que obtener beneficios para que funcione la empresa, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema viene en que en muchas ocasiones los directivos al final de año, o sea, al final del ejercicio, en vez de repartir dividendos, estén más interesados en reinvertir en el negocio para poder ampliarlo, obtener mayor cuota de mercado o sencillamente hacer la empresa más grande. ¿Qué sucede? Que mientras que unos quieren el máximo beneficio, los otros quieren reinvertir en la empresa. Por lo tanto, las dos cosas no pueden ser. Y aquí es donde aparecen una serie de protocolos y medidas que están para controlar las acciones del directivo. Lo que sucede aquí es que muchas empresas o no quieren o no pueden incurrir a los gastos que esto supone porque no son pocos. Claro, aquí el tema es que normalmente lo que se termina haciendo es a la vieja usanza. Tú le das una serie de incentivos al directivo y le dices, mira, si a final de año mis dividendos son de tanto, pues yo te doy un aumento de X. Y así, pues a base de dinero, pues se mueve el directivo. Luego, otra cosa que hay que destacar aquí es que el tema de esta diferenciación de actuación también es posible porque el directivo, o sea, el agente, al ser el que está ahí al día a día manejando, es quien controla, es quien sabe, es quien tiene mucha más información que los inversores que sencillamente están ahí esperando a que a final de año les llegue su beneficio, o sea, su dividendo. Bueno, y ahora pasamos con el apasionante mundo del sector público. El tema con la empresa pública es que aquí ya no se trata de una empresa que su capital está dividido en acciones que pertenecen a pequeños accionistas. Aquí estamos hablando de empresas que pertenecen al Estado, es decir, que tienen un gran respaldo detrás. Y con este respaldo, lo que se puede uno permitir es establecer estos métodos de control de directivo que hemos dicho que las otras empresas no iban a incurrir en esos gastos. Resulta que aquí hay ya una serie de entidades que prácticamente se dedican al control y evitar ese tipo de desfalcos y despilfarros que algunas veces salen en televisión. El caso
es que aquí los directivos también tienen cierta diferenciación con los otros directivos, o sea, son cuestión de matices, como que se intuye que si un directivo entra al sector público es porque aparte de su motivación económica, tiene cierta motivación de servicio con la comunidad, o sea, con la comunidad, con el ciudadano, porque es evidente que podría estar ganando mucho más dinero en una empresa pública, en una empresa privada. Entonces se intuye como ese principio de buena fe, de buena actuación. Más luego, otra cosa que a alguna gente se le olvida es que en la empresa pública, al igual que en la empresa privada, hay un mercado laboral y un directivo no es irreemplazable. O sea, un directivo llega y no es que ya sea intocable. Un directivo, si empieza a hacer cosas que no son las debidas, se echa, entra otro. Lo que pasa es que suele haber ciertos matices que hacen que no sea de la misma manera que en una empresa privada. Entonces ahora mi compañero Coque va a centrarse en cómo afecta la teoría, o sea, el conflicto del principal y el agente en un plan de marketing. Hola, buenas, mi nombre es Álvaro y vengo a hablaros sobre los incentivos en el modelo del principal y de la gente. Bien, en primer lugar, los beneficios no dependen solo de la persona que trabaja, sino también de diversos factores como la calidad o el entorno de trabajo. Pero eso no quita que el esfuerzo del trabajador sea un factor clave. Y aquí viene el problema, porque no podemos medir si la gente ha trabajado mucho o ha trabajado poco. Vamos a suponer ahora el trabajo de un mecánico. Denominaremos al esfuerzo con la letra A. Y bien, si este se esfuerza poco y tiene mala suerte, pues habrá unos ingresos de 10.000 dólares. Y si tiene buena suerte, de 20.000. Y con mucho esfuerzo, pues con mala suerte tendrá 20.000 dólares y con buena suerte 40.000 dólares. Vale. Desde el punto de vista del mecánico, él lo que va a querer es maximizar su salario, obviamente, pero este va a tener un coste de esfuerzo que está representado por la ecuación que posteriormente nos servirá. Desde el punto de vista del propietario, los objetivos van a ser maximizar el beneficio y optimizar el sistema retributivo, de forma de que cada agente pues tenga lo que le corresponde, ni más ni menos. Aquí tenemos diferentes sistemas retributivos. Por ejemplo, salario fijo. Si un mecánico trabaja por 1.500 euros o dólares al mes, le va a dar igual arreglar 3, 4 que 20 coches. Va a seguir cobrando exactamente lo mismo. En el segundo caso, vamos a suponer que un elevado grado de esfuerzo genera una retribución esperada de 12.000 dólares. Si quitamos los 10.000 del coste del esfuerzo, la prima sería de 2.000 dólares. Y en el tercer caso, se exige un mínimo de 18.000 dólares para poder participar del reparto. Bien, si nos esforzamos mucho, también vamos a suponer que tenemos una retribución esperada de 12.000 y por tanto, como antes, tendremos una prima de 2.000. Ahora voy a hablaros de los incentivos de los directivos en las empresas integradas, las cuales están formadas por varias divisiones o plantas y por tanto varios directivos. Aquí tenemos los problemas de la empresa integrada. El primero de ellos sería conseguir la información. Y es que estas empresas pues presentan diversas plantas, las cuales tienen diferentes números de trabajadores, así como diferentes tamaños o capacidad para la producción, por lo cual sería difícil conseguir la información idónea. Y la estructura de retribuciones, que sería qué criterio utilizaríamos para las retribuciones, si por planta o en general o demás. Aquí vamos a ver diversas soluciones y vamos a ver cuál es la mejor. Bien, la primera de ellas es la prima basada en la producción total de su planta o beneficios de explotación. Y esta solución, pues, no sería muy beneficiosa para aquellas plantas con mayores costes y menor capacidad. De todas formas, los directivos tampoco tendrían una información exacta ni completa. Aquí tenemos una segunda solución, que sería preguntar a los directivos por sus costes y su capacidad, y a continuación basar las primas en los resultados de esa respuesta. Bien, comenzaríamos por P, que sería la prima, QV, que sería la producción viable, y Q, que sería la producción efectiva. Esta solución tiende a subestimar la capacidad. Os pongo un ejemplo. Tenemos una empresa
donde nuestra producción viable real es de 20.000, ¿vale? Bien, si nos vamos con el primer ejemplo, la producción viable que decimos es de 18.000 en vez de 20.000. Bien, pues si producimos 16.000 unidades de producto, obtendremos una prima de 9.000. En cambio, si decimos la verdad y nos vamos a la producción viable 2 y decimos que nuestra producción viable es 20.000 y producimos 16.000 unidades, pues la prima será de 8.000. Por tanto, este sistema no consigue extraer una información exacta sobre la capacidad ni garantiza que las plantas se gestionen lo más eficientemente posible. Viendo que la anterior solución tampoco nos da una respuesta óptima sobre el sistema de retribución, seguiremos preguntando y aplicaremos una fórmula más compleja. De esta forma, analizaremos por un lado cuando la producción sea mayor que la producción viable o cuando la producción sea menor que la producción viable. En el primer caso, tenemos una producción de 20.000, donde nuestra producción viable es de 20.000 y aplicándolo en la segunda fórmula nos genera una prima de 6.000. Sin embargo, en este segundo ejemplo de esta solución, tenemos que la producción va a seguir siendo la misma, 20.000, pero el directivo dice que su producción viable son 10.000. Bueno, pues en este caso tendríamos una prima inferior a la anterior de 5.000. En este último caso de esta solución, pues tenemos que el directivo exagera la producción viable y aquí se ve más perjudicada la prima, puesto que se reduce con respecto al caso anterior. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver lo aplicado anteriormente. Estos sistemas de incentivos se dan en la actualidad. Por ejemplo, un vendedor de seguros se lleva cierta comisión por cada seguro que vende. Bien, nosotros, desde el punto de vista del directivo, debemos motivar y animar a los trabajadores que tenemos a cargo, así como diseñar un sistema de incentivos adecuado de forma de que ambos tengamos beneficios justos. Hay dos tipos de información que un agente económico puede no tener y desear al mismo tiempo, y vamos a proceder a analizarlo. En el primer tipo de información se da la siguiente situación. Una parte conoce ciertas características de sí misma que la otra parte desconoce, que sería el caso de los ejemplos que hemos puesto en las diapositivas anteriores. Incluso hay mercados en los que el comprador está mejor informado que el oferente. Es el caso de los seguros de vida, ya que la persona que contrata un seguro de vida conoce mejor que nadie su estado de salud. Por tanto, cuando una parte de la transacción sabe algo de sí misma que la otra parte desconoce, estamos ante una situación de características ocultas. El segundo tipo de información surge cuando una parte de la transacción puede realizar alguna acción que afecta a la otra parte sin que esta parte pueda percibirlo directamente. Por ejemplo, cuando una persona contrata a un empleado, lo normal es que espere contar con un buen trabajador, pero es posible que le resulte difícil controlar si ese trabajador de vez en cuando se dedica a vaguear. Cuando una parte de una relación económica realiza acciones que la otra parte no puede observar, decimos que estamos ante una acción oculta. En el mundo real es prácticamente imposible que un consumidor tenga un conocimiento absoluto y completamente actualizado acerca de los productos, precios y otras condiciones que se puedan ofrecer en el sector. Este problema surge de limitaciones en la capacidad analítica o en la dificultad para determinar la calidad de ciertos productos sin haberlos probado antes. Incluso en ciertos productos, habiéndolos probado durante un tiempo prudencial, es difícil determinar su calidad. En el momento en que una parte del mercado cuenta con una información más completa que otra, estaríamos ante una situación de información asimétrica. Por ejemplo, si acudimos a una entrevista de trabajo, obviamente nosotros tendremos más información sobre nuestras propias capacidades que la persona que nos realiza la entrevista. Otro ejemplo de información asimétrica podemos encontrarlo en el mercado de segunda mano. Si acudimos a una plataforma como por ejemplo Wallapop para vender algo que ya no utilizamos, nosotros tendremos más información sobre ese producto que la persona que vaya a adquirirlo. En muchos casos de información asimétrica, la parte menos informada sabe que la otra parte dispone de más información.
Por ello, esa parte menos informada del trato puede hacer inferencias a partir de las acciones de la parte informada. Para entenderlo un poco mejor y volviendo al ejemplo anterior, el entrevistador puede hacernos preguntas o incluso darnos un tiempo de prueba y así obtener más información sobre nosotros. Este concepto nació en torno a 1600 en Inglaterra y lo utilizaban las compañías aseguradoras para describir aquellas acciones en las que no podían conocer el comportamiento de los asegurados. Más tarde, Adam Smith empezó a utilizar el término en el campo de la economía para describir el problema de agencia en las empresas de sociedades por acciones. El problema de agencia es un conjunto de situaciones que se originan cuando un agente económico depende de la acción o decisión moral de otro, sobre el cual no tiene información suficiente. Un ejemplo fácil es el de los seguros. Si una persona asegura su coche a todo riesgo, tendrá menos cuidado y será menos precavido que si lo tuviera tercero. Otro ejemplo sería que un directivo con información constante de la empresa viera que la compañía se hunde y vendiera sus acciones a un comprador ajeno que solo dispone de la información que aporta la contabilidad financiera anualmente. El riesgo moral es un tema muy importante, sobre todo en el marketing, ya que el marketing va a ser el encargado de la comercialización de los productos. Por lo tanto, la empresa deberá hacer un buen uso de las variables de marketing y transmitir al cliente la mayor información sobre el producto o servicio y que además sea veraz. Este concepto toma especial relevancia en la variable de comunicación, porque es la llave que le permite al cliente tener más conocimiento y estar en igualdad de condiciones a la hora de decidir qué producto consumir. Para intentar luchar contra la información asimétrica y que no pueda producirse el riesgo moral, encontramos varias soluciones. Un ejemplo para reducir el riesgo moral serían los límites que establecen las compañías de seguros, de forma que aunque se produzca un robo por valor de 200.000 euros, si tienes un máximo de 100.000 contratados en la póliza, no te darán más. Otro es Facua, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro y que actúa en defensa de los consumidores. Otro ejemplo sería la contabilidad financiera, que en parte ya se encarga de transmitir la información acerca de la empresa a los usuarios externos. ¿Por qué sigue habiendo desempleo cuando las empresas pueden contratar a más personas dispuestas a trabajar por un salario más bajo del habitual y obteniendo por tanto más beneficios? Bien, pues Mercadona tenía una filosofía que decía, para poder recibir primero hay que dar, y para recompensar el esfuerzo de su gran plantilla pagaba unos salarios muy por encima de la media. Una estrategia que situó la productividad de los trabajadores también muy por encima de la media del sector. Este principio que utilizó Mercadona se rige por los modelos de salario de eficiencia, que es una teoría económica que señala que algunas empresas voluntariamente ofrecen salarios por encima del nivel de equilibrio, con el fin de aumentar la productividad de sus trabajadores. Los países en desarrollo relacionan la productividad del trabajador con sus salarios, incluso por razones nutritivas, ya que cuanto más salario obtienen, mejores alimentos consiguen y por tanto mayor productividad. Un ejemplo histórico que reflejan estos modelos fue cuando Henry Ford aumentó el sueldo de sus empleados a $5 por día, para que ellos mismos comprasen los productos que fabricaban. La filosofía de Ford era que sus trabajadores deberían de ser sus mejores clientes, y así fue, ya que si vas a comprar algo para ti y lo fabricas tú mismo, te esfuerzas lo máximo posible. Las razones para que la empresa pague salarios de eficiencia son la salud de los trabajadores, porque la malnutrición es un grave problema y con altos salarios la población podría alimentarse mejor, lo que les hace más sanos y productivos. La calidad del trabajo, pues con altos salarios los trabajadores más cualificados incrementarán la fuerza del trabajo. La rotación de los trabajadores, cuanto más bajos sean los salarios, mayor riesgo de abandono, por lo que necesitan incentivos para que los mejores profesionales permanezcan. Y el esfuerzo de los trabajadores. Hay trabajadores que se esfuerzan más y otros que se escaquean del trabajo, por lo tanto sus despidos dependerán de lo difícil que sea encontrar uno mejor. Si a un trabajador se le aumenta su salario, este posiblemente deje de escaquearse, ya que ser despedido es perder su alto salario. Ahora pensad en la multinacional Coca-Cola. Tiene miles y miles de trabajadores por todo el mundo, por lo que cuesta muchísimo mantenerlos vigilados a todos y controlar su trabajo y esfuerzo. Entonces no dan todo de sí mismos, y la productividad se reduce sin que los despidan. Esto ocurre en países ya desarrollados, por lo que cambia la perspectiva. Ahora es el modelo de los trabajadores que no se esfuerzan, donde las empresas tienen información escasa de la productividad del trabajador, ya que resulta caro e imposible vigilarlos a todos. Entonces surge el problema del principal y el agente, ya mencionado antes por mi compañero, y en el que como son mercados perfectamente competitivos, todos los trabajadores ganan igual y son igual de productivos. Esta productividad similar puede reducirse en cuanto los contratan
ya que como no pueden ser vigilados, no pueden ser despedidos por bajar su productividad, es decir, por no esforzarse. Se dice que tienen entonces un incentivo para no esforzarse o, lo que es lo mismo, no tienen incentivos para ser productivos. Los trabajadores no sienten la amenaza del despido porque podrían ser contratados por otra empresa y por el mismo salario, un salario de equilibrio W estrella. Para que estos se esfuercen más, deben ver un aumento del salario para que se vea la amenaza, ya que si los contrata otra empresa será el salario de equilibrio y no el nuevo salario aumentado, llamado salario de eficiencia. Entonces, todos ofrecerán un salario de eficiencia WE, más alto que el de equilibrio, por lo que ahora no se elimina el incentivo para un mayor esfuerzo, sino que como la demanda de trabajo es menor que la cantidad que equilibra al mercado, vuelve el desempleo y los trabajadores se esforzarán para no ser despedidos. Esta gráfica muestra el caso del desempleo en el modelo en el que hay trabajadores que no se esfuerzan. Si todo el mundo se esforzara, el salario de equilibrio se encontraría en el punto de inflexión de la demanda de trabajo con la oferta de trabajo, por lo que habría pleno empleo, L estrella. Sin embargo, cuando hay trabajadores que no se esfuerzan, las empresas no están dispuestas a pagar el salario de equilibrio, sino uno superior para inducir a los trabajadores a ser productivos. Este salario es la curva de restricción del esfuerzo, RE, la cual muestra el salario mínimo que necesitan ganar los trabajadores para esforzarse en cada nivel de desempleo. Las aplicaciones económicas de la teoría del salario de eficiencia no son más que aumentar la productividad de los trabajadores, ya que un mayor salario es una motivación para los empleados que sienten reconocido y valorado su trabajo, de manera que estos producen con más ganas, más cantidad y por lo tanto los beneficios serán superiores. Asimismo, se eliminan los costes de rotación de personal, ya que aunque los directivos paguen más, a la larga están manteniendo sus puestos de sus trabajadores. Igualmente, para un plan de marketing, los salarios de eficiencia podemos aplicarlos por la rama de la producción, es decir, cuanto más cómodos estén los trabajadores con sus respectivos salarios y trabajo, más cantidad de productos o servicios producirán. Todo esto suma un mayor beneficio.